This meeting is being recorded. Bien, bienvenidos a esta clase que es la clase introductoria del curso. En particular es la clase introductoria del tema de negociación, donde vamos a discutir los principales fundamentos em, de la negociación, en particular de la teoría de negociación. En primer lugar, tenemos que definir qué es lo que significa una situación de negociación o bargaining situation. Una situación de negociación es una situación en la cual nosotros tenemos que hay dos partes o dos jugadores, o incluso puede haber más, pero en general vamos a trabajar con dos jugadores. Y esos jugadores pueden ser individuos, pueden ser empresas, pueden ser incluso países, ¿no es cierto? Que tienen un interés común por cooperar, quieren cooperar, pero tienen intereses conflictivos o contradictorios respecto de cómo llevar a cabo esa cooperación, ¿ya? Cómo exactamente materializar ese espíritu de cooperación. Por lo tanto, en una situación de negociación, lo que siempre va a ocurrir es que va a haber una tensión entre cooperación y competencia, una tensión entre colaboración y conflicto. Lo interesante de esta idea de situación de negociación es que nosotros observamos en la práctica muchas interacciones humanas que se asemejan a una situación de negociación, ¿ya? Y que además ocurren en diferentes ámbitos, tanto en interacciones económicas como interacciones políticas e incluso en interacciones sociales. Partamos por las interacciones económicas, que es como lo más natural para aplicar la idea de negociación. Y dentro de eso, lo específico, lo más natural es el comercio, ¿no es cierto? El trade. Obviamente en el comercio nosotros sabemos que hay dos partes que quieren intercambiar algún bien, algún servicio, y que por lo tanto tienen una vocación de querer cooperar. Y el punto es definir dónde va a estar el acuerdo, en precio y en cantidad probablemente que alcancen estas partes. Pero también eso lo podemos aplicar, por ejemplo, a cuando las empresas, dos empresas o dos bancos se quieren fusionar, ¿no es cierto? Una merger. Bueno, ellos también tienen que acordar las condiciones de esa fusión, ¿ya? Cómo van a repartir, por ejemplo, los beneficios y los costos que se generan a través de ese proceso. O cuando tenemos, por ejemplo, la toma de control de la empresa A, quiere tomar control de la empresa B, un takeover. ¿Cierto? En el takeover es lo mismo. También ellos negocian porque tienen que definir un precio al cual la empresa se va a vender, un precio al cual las acciones de la compañía B se van a vender al comprador A y cómo se van a repartir también esas ganancias, cuáles van a ser las condiciones de compra-venta de esta empresa, ¿ya? Luego también cuando hay dos empresas que quieren hacer una alianza estratégica, un joint venture, ¿no es cierto? Algún tipo de negocio conjunto, también deben definir un acuerdo acerca de cómo repartir los costos y beneficios de, de- de ese emprendimiento. Al interior de las compañías, obviamente la aplicación más natural de la situación de negociación es cuando hay una negociación colectiva entre la alta gerencia y un sindicato, ¿ya? Lo que llamamos collective bargaining process. E incluso en situaciones ilegales, por ejemplo, como sería la colusión de precios entre dos empresas, ¿ya? Tienen que también acordar cómo repartirse el mercado. Así es que, desde el punto de vista económico, la negociación tiene mucha aplicación. Pero también en las interacciones políticas. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando hay dos partidos o dos coaliciones políticas que han alcanzado la mayoría, pero esa mayoría es relativa, por lo tanto su mayoría no les alcanza para llegar a ser gobierno y tienen esas dos mayorías que ponerse de acuerdo acerca de, para formar gobierno. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra en las últimas elecciones, lo que ha ocurrido en España, ¿ya? Entonces, estas formaciones políticas deben repartirse de alguna forma al Estado, los ministerios, las reparticiones públicas de cómo van a formar gobierno. También cuando tenemos polarización, por ejemplo, si hay un conflicto armado, un conflicto interno, un conflicto civil, y el gobierno, por ejemplo, con un grupo terrorista o un grupo insurgente, una guerrilla, intentan llegar a un acuerdo para hacer paz, ¿no? Para lograr la paz. También entonces eso se va a llevar a cabo a través de una negociación, ¿no? Un tratado de paz se va a llevar a cabo a través de este proceso. Pensemos lo que ocurrió, por ejemplo, en Colombia, entre el gobierno y la FARC, por ejemplo, en las últimas negociaciones que se llevaron a cabo en Cuba
instigaron esta dinámica. Procesos, por ejemplo, para desarticular algún grupo terrorista o procesos políticos para llevar una transición desde una dictadura a una democracia. ¿Ya? Ahí las partes se deben sentar, deben llegar a algún consenso, algún acuerdo de cómo esa transición se va a llevar a cabo. Ya que, por ejemplo, fue lo que ocurrió acá en Chile a inicios de los 90. Así es que todo lo que tiene que ver con situaciones de negociación son muy prevalentes en la arena política. Pero por último, también en las interacciones sociales más cotidianas, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en los procesos de negociación que se generan al interior de una pareja, al interior de un matrimonio, o en la misma relación que se produce entre los padres y los hijos, ¿no es cierto? El tema de los permisos, el tema de las atribuciones que pueden haber dentro de una familia, los deberes, los derechos. Eso también, sobre todo hoy día que vivimos, ¿cierto?, en una sociedad mucho más horizontal, también están sujetos a un proceso de negociación. Así que todo lo que podamos aprender en este curso, desde el punto de vista de la economía, cómo modelizar un proceso negociador, nos puede ayudar para aplicarlo a cualquiera de estas interacciones que hemos descrito aquí. Bien, esa era la definición de una situación de negociación. Una cosa relacionada es qué es lo que es un proceso de negociación. Aquí utilizamos la palabra en inglés bargaining, ¿no es cierto? Que lo traduciríamos como un proceso de negociación competitiva. Y vamos a decir que bargaining o proceso negociador es cualquier proceso a través del cual estas partes o estos jugadores voluntariamente intentan alcanzar un acuerdo y por lo tanto intentan materializar este espíritu de cooperación del que conversábamos anteriormente. ¿Ya? Así que todo proceso que tenga como objetivo alcanzar un acuerdo, entonces es un proceso negociador. Obviamente, eso no significa que todo proceso negociador va a ser exitoso. ¿Ya? Yo podría llevar a cabo una negociación, pero la negociación, como veremos en el curso, también puede fracasar. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a analizar el proceso negociador y el proceso de intentar acuerdos? Bueno, lo vamos a analizar desde la perspectiva de la economía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el proceso negociador es un proceso social y entonces se puede analizar de diferentes perspectivas. Las ciencias sociales uno puede utilizar diferentes disciplinas. Bueno, el enfoque que nosotros vamos a adoptar acá en el curso es desde la economía y en particular desde una rama de la economía que es la economía matemática y está muy relacionada con la teoría de juegos, ¿ya? Así que lo que nosotros vamos a hacer es construir modelos basados en teoría de juego para tratar de responder las principales preguntas que se formulan cuando estamos frente a un proceso negociador. Y la forma de hacer aquello es ilustrar un proceso negociador pensando de que hay dos jugadores que desean dividirse un excedente económico, ¿ya? Un surplus. Ahora, en general vamos a ilustrar este surplus o este excedente como una torta, es decir, hay dos partes que tienen una torta en la mano y que tienen que llegar a un acuerdo acerca de cómo dividir esa torta. ¿Bien? Ahora, un comentario aquí. Como les dije antes, todos los enfoques para estudiar el tema de la negociación sirven, todos son complementarios, no son excluyentes. Aquí en este curso vamos a analizar uno de esos enfoques que es muy importante, que es desde la economía, pero no podemos descartar otros enfoques, por ejemplo, provenientes de la psicología o del management o de la administración, que también son complementarios. Bien, en todo proceso negociador, en todos los modelos basados en teoría de juegos que nosotros vamos a estudiar, vamos a intentar responder tres preguntas. Una pregunta respecto de la eficiencia del proceso, la segunda pregunta respecto de la equidad o distribución del acuerdo que se alcance, y la tercera pregunta es acerca de las fuentes del poder negociador de las partes que están negociando. Bien, comencemos por el tema de la eficiencia. La pregunta del millón que aquí queremos responder es si es que los jugadores y las partes en conflicto van a ser capaces de llegar o no a un acuerdo acerca de cómo dividir este excedente, de cómo repartir esta torta. ¿Ya? La primera pregunta, ¿habrá acuerdo o no habrá acuerdo? ¿Y bajo qué condiciones habrá acuerdo? ¿Ya? Y luego, también me interesa saber el timing, es decir, es probable que haya acuerdo, pero quisiera saber yo si ese acuerdo va a ser inmediato, si va a tomar una semana, va a tomar meses o incluso años, ¿no es cierto? Entonces tenemos, qué sé yo,
conflictos en el Medio Oriente entre Israel y Palestina que son décadas, ¿no? O el mismo conflicto que conversaba anteriormente, el de las FARC con Colombia, que tomó más de 50 años para llegar a un acuerdo. ¿Ya? Por lo tanto, el timing va a ser muy importante. Si es que el acuerdo va a ser alcanzado inmediatamente o va a ser un acuerdo con demora. ¿Ya? Eso es una pregunta muy importante que lo vamos a abordar en el tema de la eficiencia. La segunda interrogante tiene que ver con la equidad o distribución. Es decir, nosotros podríamos responder la primera pregunta afirmativamente diciendo de que va a haber un acuerdo, pero la segunda pregunta es, bueno, este acuerdo, ¿cuál es ese acuerdo? Si beneficia a una de las partes o no. Si es completamente equitativo o podríamos reconocer nosotros a que hay una parte que está más favorecida que la otra. Es decir, si el acuerdo tiene algún grado de sesgo, si hay inequidad en ese proceso de acordar, ¿no? Y la tercera pregunta, que es más estratégica y es mucho más aplicable, ¿no es cierto? Como una especie de receta o prescripción, es, bueno, no quisiéramos saber nosotros es qué factores harían que nosotros pudiésemos obtener una proporción, una fracción mayor de esa torta en un proceso negociador. ¿Ya? Y a eso le llamamos fuentes de poder negociador. ¿Ya? Entonces, ¿qué determina mi poderío, mi mejor posición estratégica? ¿Ya? Que en un acuerdo y que me permitiría alcanzar una mejor posición en el acuerdo final. Ejemplos de fuentes de poder de negociador que nosotros vamos a estudiar en el curso. Por ejemplo, la posibilidad de hacer la primera oferta o hacer la última oferta, ¿ya? Entonces vamos a estudiar la capacidad que tienen los jugadores para ofertar o contraofertar, para proponer y hacer contrapropuestas. Eso va a ser una fuente muy importante de negociación. Lo segundo, ¿cuál es mi corta oportunidad en el caso de que no haya acuerdo? ¿Ya? ¿Qué pasa que si al final hay un desacuerdo? ¿Cuál sería mi utilidad de reserva? ¿Ya? O mi outside option. Eso es muy importante como poder negociador. Tercero, cuando el proceso lleva mucho tiempo, ¿cuál es mi tolerancia para esperar? Es decir, ¿cuál es mi paciencia? ¿Cuál es mi nivel de paciencia o impaciencia? Eso también es otra fuente de poder negociador. Tercero, si el proceso es incierto, ¿cuál es mi actitud ante el riesgo? Si soy más o menos averso al riesgo, también vamos a ver que es muy importante como fuente de poder negociador. Luego, ciertos sentimientos o estados emocionales. Si yo tengo envidia de mi contraparte, ¿ya? O si tengo compasión con mi contraparte, ¿no? Pensemos, por ejemplo, una negociación, un divorcio, que estamos negociando cómo alcanzar un divorcio, y una de las partes está con los hijos. Entonces yo en esa negociación yo tengo compasión para la otra parte porque sé que lo que logre ceder también va a beneficiar a mis hijos. Entonces ya el proceso es más complejo. Bueno, esos estados emocionales también obviamente influyen como fuentes de poder o debilidad negociadora. Entonces, eso es lo que básicamente nosotros vamos a estudiar en este curso. Vamos a intentar, o por lo menos en la primera parte del curso, vamos a intentar responder estas tres preguntas. Y aquí quisiera hacer una reflexión acerca de cuál es el método que nosotros vamos a utilizar. Es un método parsimonioso, en el sentido que, ok, vamos a usar teoría de juegos, pero vamos a partir con un modelo lo más sencillo posible de negociación, que se llama el juego del ultimátum, en donde una de las partes solamente hace una oferta y la otra acepta o rechaza. En ese sentido se llama un juego de tómalo o déjalo. Entonces es un juego muy sencillo para analizar. Pero ese juego lo vamos a tomar como una especie de unidad básica y vamos a ir complejizando ese juego. Por ejemplo, vamos a hacer que ese juego se juegue varias veces. Vamos a permitir que después al otro jugador tenga la posibilidad de hacer una contraoferta. Y así podríamos jugar con un juego en donde existan infinitas, ¿no es cierto?, etapas de ofertas y contraofertas. Pero la idea es que vamos a ir introduciendo nuevos elementos, nuevas fuentes de poder negociador paso por paso para ver cuál es el efecto, cuál es la influencia independiente, autónoma de cada una de estas fuentes. Y para eso vamos a usar un enfoque parsimonioso. Bien, bueno, me gustaría entonces acordar con ustedes la siguiente táctica para manejar el curso. Luego que ustedes puedan escuchar y ver este video, ¿no es cierto? Ustedes entonces seguramente van a tener algunas preguntas. Esas preguntas, por favor, por ahora envíenmelas al correo. Yo las voy a leer y si lo amerita, ¿no es cierto? Puedo subir un audio, por ejemplo, en donde puedo ir respondiendo esas preguntas, ¿ya? Así que por ahora vamos a ir operando así. En el mediano corto plazo probablemente ya
Veré si puedo hacer una clase interactiva. Es algo que estamos aprendiendo, por lo menos yo estoy aprendiendo, que tiene sus complicaciones, pero por ahora vamos a funcionar así. Así que si tienen dudas, pueden enviarme las preguntas por correo y yo luego subiré un audio con las respuestas a esas preguntas. Bien, espero que esta clase haya quedado más o menos clara la introducción y nos estamos escuchando en otro audio o en otro video. Hasta luego.